bien, nuestra secuencia educativa con Carla Gamberini la volvemos a tener con nosotros porque estuvo de viaje, estuvo en Washington trabajando. No pudimos conectarnos con ella, pero ahora sí la tenemos aquí en vivo y queremos hablar hoy día de la calidad docente. ¿Cómo te va, Carla? Bienvenida. ¿Qué tal tu viaje? ¿Qué tal tu trabajo? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar aquí de vuelta. En realidad la experiencia ya ha sido increíble porque ha sido justamente centrada en temas educativos. Que es lo tuyo, claro. De transformación digital de la educación. Qué interesante. En estrategias para Latinoamérica. Yeah. Así que, en verdad, te vengo con un montón de conocimiento. De acuerdo. Y con más ganas de hacer más cosas, o de decir y de difundir más y de compartirlas, eso aquí. Eso sí. es. Yo te he presentado hoy día como para hablar de alertas en la calidad docente. ¿Vamos con ello? Correcto. Dale, ¿por sí. dónde quieres empezar? A ver, ¿por dónde empezamos? De hecho, las 2 semanas que he estado fuera, llego y me encontré, y en el Twitter también me encontré con un montón de como ataques al tema docente. Entonces, lo que hoy les he traído un poco es hablar de qué está pasando con la docencia en el Perú y un par de medidas que pues han salido todas juntas para mirar que hay alertas que tenemos que estar atentos y atentas a. Entonces, alertas en la calidad docente del Perú. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un pequeño contextito. Entonces, tenemos 594.000 docentes en el Perú, de los cuales la mayoría, 420.000, están en colegios públicos y 175.000 en colegios privados. Dentro del colegio público tenemos nombrados y contratados, ¿no? Que son diferentes tipos de contrato, pero que en realidad juntos se consumen más del 50% del gasto público en educación, y tenemos salarios que van entre 3.000 y 6.500 soles para nombrados, por ejemplo, y en contratados cerca de 3.000 soles. Entonces no estamos hablando de poca inversión que se hace en los docentes, igual estamos bajos comparado a otros países, pero hemos crecido un montón. Se ha avanzado, sí. Y por ende lo que uno esperaría es que, pues, si se les ofrece más beneficios, que es lo que se necesita, pues también se les garantice mayor calidad. ¿Qué quiere decir calidad? Que tengan la posibilidad, la eficiencia, las herramientas, el conocimiento de poder enseñar adecuadamente para mejorar los aprendizajes, especialmente en las zonas más vulnerables, donde se necesita más. Muy bien. Entonces, ¿pero qué está pasando en el Perú? No es exactamente eso. Entonces vamos con lo primero. La primera alerta, y es lo que ha salido toda la semana pasada fuerte, hemos tenido docentes reincorporados a la carrera magisterial, admitidos en la carrera magisterial, sin requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente la cifra era que eran 14.000 potenciales. Sí, eso te iba a decir, pero cayó la cifra, ¿no? Cayó la cifra en sentido de que están exigiendo cierto tipo de título sacados en cierto tipo de años, y en ese sentido va a caer la cifra. Y estos son docentes que entonces no están entrando a la carrera magisterial a ganar esos sueldos que hemos visto, no están entrando por los mecanismos regulares que implican una evaluación completa, que implican un monitoreo de su práctica pedagógica, que implican certificación de ciertos conocimientos y actualizaciones. No, están entrando con la validación de un título que pueden haber sacado, me parece, hasta el 2012 o 2014, me parece, y con una evaluación excepcional que no sabemos de qué son. Y claro, yo escucho a un ministro, y a mí me preocupa mucho, escucho a un ministro decir, bueno, pero solo son 2.000 o 3.000. Claro. Solo representan el 0.5% de los docentes. Y es como, ok, sí, pero ¿qué pasa si tus hijos están con esos 2.000 o 3.000 que sacaron su título en el 2012? No tenemos ninguna garantía que hayan tenido una actualización entre 2012 y 2024. Estamos hablando más de 10 años. No tenemos ninguna garantía, ni siquiera que vayan a recibir un programa de fortalecimiento, porque es opcional según la norma. Entonces, serán 2.000 o 3.000 solamente, pero que van a afectar más de 30 chicos por cabeza si es que no están capacitados. Y lo peor es que a los puestos a los que van a entrar eran puestos que usualmente están ubicados en las zonas más vulnerables, porque era ahí donde teníamos a los docentes interinos, a los docentes contratados. Entonces hay un súper problema en eso, y no creo que sea correcto minimizarlo en decir 0.5%. Pero además, permíteme, si yo soy un profesor que me he matado para entrar en la carrera pública magisterial, que he invertido mi tiempo, que he incluso invertido dinero en capacitación y en fortalecimiento a todo nivel, que alguien entre así, me daría una rabia, Carla. Y eso es lo segundo.
tenemos una carrera magisterial fortaleciéndose desde hace ya más de 10 años y que ha tenido resultados en aprendizaje y por ende motiva a los docentes, porque además ha tenido alzas salariales que corresponden a una evaluación. Entonces tienes más de 400.000 docentes motivados en ese camino y efectivamente que tengas 2.000 o 3.000 y que justo esté en tu colegio, por ejemplo, puede traer, no solo puede, en verdad va a traer, como tú dices, rabia, pero además un clima laboral no adecuado. Y además de eso, pues va a desmotivar a todos los demás docentes. Entonces teníamos algo que está avanzando y que esto va a ser sumamente perjudicial. Y nuevamente, miremos los estudiantes. Los y las estudiantes van a ser perjudicados si es que no hay garantía de calidad. No estoy diciendo que estos docentes que de repente entren, pues han estado capacitándose toda su vida. Bacán, entonces evalúenlo. Entonces ahora vamos a ver cómo es esta evaluación excepcional. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa si no la pasan? ¿Qué pasa si no la pasan? Eso no dice la norma y el ministro no ha dicho nada de eso. De acuerdo. Entonces la primera alerta. Alerta, muy bien. 2. Vamos con la segunda alerta, que es docente sin título. Esto no es posible. Y esta es una data de Data del Comercio, que es un equipo que levanta una investigación bien interesante. Tenemos más de 11.000 docentes sin título en el país. De hecho, son 119.000 los que no tienen título pedagógico profesional docente. Unos de repente tienen de otras especialidades y hay una, espacio, una norma que permite que cuando enseñas una especialidad diferente puedas tenerlo. Pero igual dentro de estos 119.000 tenemos, como ven a la derecha, 11.800 sin estudios o con estudios inconclusos. ¿Y cómo pueden dictar en esas condiciones? ¿Cómo pueden dictar en esas condiciones? Lo que pasa es que, ¿qué pasa? A veces hay convocatoria, en caso público, que es donde está la minoría, además ven que en público solamente hay un 36% y en privados un 64%. En el caso público a veces pasa que las plazas se quedan vacías en primera convocatoria, vacías en segunda convocatoria, vacías en tercera, nuevamente, especialmente en las zonas más difíciles, donde no todos y todas quieren ir. Entonces, ahí se empiezan a bajar los requisitos hasta que llegas a, estudios iniciados de educación. Y esto es sumamente preocupante, pero si lo vemos en el sector público, es menos, y en el sector privado, en realidad, no son convocatorias públicas, entonces es decisión del colegio privado quien enseña, y tenemos 64% de docentes enseñando sin un título propio pedagógico o sin haber concluido estudios en el caso de 11.000 docentes. ¿Por qué esto es relevante? Hubo un decreto en pandemia que permitió que los docentes enseñen así, en públicos y privados, pero que se vence en el 2025. O sea, hacia 2025 todos los docentes deberían regularizar. ¿O qué va a pasar? ¿Van a extender esta posibilidad? Por supuesto. Ahora, a mí me dicen, y esto me parece súper relevante y también lo comenté para este artículo, ¿un título garantiza la calidad docente? No. Esa es una buena discusión, así es. Un cartón no te va a decir quién es mejor o quién es peor. Pero en un sistema como el Perú, que no hay un mecanismo de evaluación y actualización constante que mida cómo va el docente, especialmente en colegios privados, pues el título es lo mínimo que puedes exigir. El mínimo que puedes exigir. Claro. De acuerdo. Entonces, yo sí creo ahí. Entonces, como dicen, ya, pero ¿qué pasa si tiene un título de otra profesión? Nuevamente el ministro salió a decir que no debemos excluir ni dejarle la oportunidad a personas que son de otras profesiones. Y es como, ok, perfecto que sea especialista en su profesión, pero ¿qué capacidad de enseñar? Lógico. Habilidad pedagógica La pedagogía es la discusión aquí. Esto ya pasa en las universidades, por ejemplo, ¿no? Tienes expertos, pero que no saben enseñar. Entonces, aquí estamos hablando de niños y niñas y adolescentes en formación. Entonces, es muy importante. ¿Puedo intuir que el alto número de docentes sin título en colegios privados tiene que ver con privados de mala calidad? Los colegios de 100 soles al mes, de 50 soles al mes, que han deteriorado mucho el sistema, ¿o es una hipótesis atrevida? Es una intuición. No tenemos, o sea, ese Data levantó la data de Scale y del INEI, entonces no hay una especificación de dónde están. De hecho, en redes sociales pedían, díganos las listas de los colegios. Claro, claro. No creo que eso esté mapeado, de repente me equivoco. Pero mira, hagamos un resumen facilito. El ámbito de colegios privados está sobre todo expandido en Lima. Lima es la que tiene la mayoría de colegios privados. Sí. Y que son colegios chiquitos, usualmente, y usualmente la gran mayoría tienen eso.
Y han habido ya medición de estándares de calidad de algunos de estos colegios que están por debajo de estándares de aprendizaje, me refiero, que están por debajo de colegios públicos. Exactamente. Entonces, podríamos intuir que hay muchos en ese sector. Ahora, también hay otros, y que de hecho hay docentes que me han escrito preocupados en redes sociales diciendo, yo no terminé, no tengo el título porque no tuve el dinero para sacar ese título, pero constantemente tengo actualizaciones y eso. Entonces, por eso yo creo que una de las cosas que hay que hacer es buscar tal vez otro mecanismo para medir esta calidad docente, pero no nos podemos olvidar de esto, no podemos solo extender ese decreto y dejar que docentes sin título y sin ninguna certificación de poder garantizar calidad sigan ahí. De acuerdo, muy bien. Tercera y última alerta, y de ahí vamos con qué podemos hacer, que creo que es lo más importante. Tercera y última alerta, título falso. Esto ya es un escándalo, pues. Y eso salió el año pasado. La Contraloría y la Fiscalía estimaron cerca de 11.000 docentes con títulos falsos. Minedu se paró en 2023 a 177. Es que las UGEL siguen trabajando con papel, pues, Carla, entonces el papel lo aguanta todo, ¿no? Correcto, ¿no? Y son expedientes que los veo a ojo de persona, que lo hago a último minuto a veces, porque no se me llena el cuadro de horas. Entonces también es importante ver esta alerta, porque no es solo, a que todos tengan títulos, sino cómo vamos a hacer para certificar que esos títulos sean verdaderos. Claro. Ahora, entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué esto es un problema? ¿Por qué no dejamos a los docentes ser, como dice el ministro? Démosle todas las oportunidades. Vamos a la siguiente, por favor. Es un problema, primero, y lo más importante, y con esto siempre empiezo, aprendizajes en riesgo. El rol de las y los docentes es formar estudiantes, niños, niñas y adolescentes en educación básica, educación alternativa, etc. Entonces, no podemos poner en riesgo la formación y las competencias que estos niños, niñas y adolescentes tienen que formar para desarrollarse como personas. Y si tenemos docentes que no se actualizan desde 2012, docentes que no son evaluados, docentes que no sabemos cómo garantizar su calidad, docentes que no monitoreamos, pues estamos perjudicando directamente a niños, niñas y adolescentes. Y ahora vemos que en colegios públicos como en colegios privados. Niños que tienen que adquirir además unas competencias para un mundo cada vez más desafiante, Carla. Correcto. Por lo tanto, el docente tiene que estar a la altura de esos desafíos, ¿no? Correcto. Y claro, y si no los fortalecemos más y exigimos más, nos vamos a ir para atrás. Así es. Y la carrera docente en retroceso, que era lo que ya hablamos. Claro. Entonces, si entro por la puerta de atrás a la carrera docente, la golpeo, ¿no? La deterioro, vaya. Correcto, la deterioro y desmotivo a todo el resto que está corriendo la carrera con muchas ganas y mucho esfuerzo. Totalmente. Entonces es muy complicado. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esta parte, estas son estrategias que es importante mirar como país, que ya se han mapeado en varios países y que le han dado resultado a los mejores países de educación del mundo. Primero, fortalecer la carrera docente. Dejemos de disparar contra la carrera docente como lo ha estado haciendo el Congreso. Esa es una razón de Estado. Ahí deberíamos estar todos de acuerdo y un solo norte, Carla. Correcto, y por eso da tanta cólera que por grupos chiquitos y por intereses menudos, intereses particulares, perjudiquemos docentes y estudiantes. De acuerdo. Segundo, medición constante de calidad, que ya lo hace la carrera docente con las evaluaciones para los ascensos. Entonces, buscar una manera de medir, tal vez que no sea coercitiva, que sea más formativa. Que no sea punitiva, ¿no es cierto? Así es. Que sea más formativa, pero de medir la calidad en colegios privados y públicos. Tercero, recursos de tecnología que fortalezcan docentes. Y aquí es tan importante, puedes tener un software que fortalezca al docente a la par que fortalezca al estudiante, y con esto ayudas a que la dinámica de clase funcione mejor, y con esto ayudas a que el docente se capacite. Y vamos por el otro lado, que para mí es lo más importante y suele ser lo más difícil y lo que nadie invierte porque es muy a largo plazo, la formación inicial docente. Eso es central. ¿Cómo estamos formando a los profesionales que se están preparando para ser docentes? Como tú decías, cada vez los conocimientos, las competencias son más desafiantes para los chicos. Sin duda. ¿Estamos formándoles a los docentes capaces para formar eso? Pues la respuesta es no. Necesitamos más calidad en los institutos de formación docente. En los pedagógicos para escuelas públicas, ¿no es cierto? Correcto. Esos son importantísimos. En las universidades también, una currícula renovada en los institutos pedagógicos y mejorar los incentivos para ser docente. Nadie quiere ser docente en un país como el Perú porque es una carrera
menospreciada socialmente, pero además es una carrera que, bueno, hoy ha incrementado sueldos. Eso te iba a decir, una primera escala para una chica, un chico joven de 24 años de 3.000 soles, no me suena mal para comenzar, ¿eh? Es bastante bueno para conversar, a decir verdad, pero claro, si vamos ametrallando la carrera por otro lado, ya no va a ser un incentivo suficiente. Yo no confío en ir a una carrera que veo que cada gobierno o cada congreso intenta petardearla, ¿no es cierto? Correcto, y que las evaluaciones de repente no me garantizan ascender, porque va a entrar un docente de otro lado a mi puesto. Tal cual. Entonces, esto es muy importante, enfocar la formación inicial docente. Cuando se hicieron las reformas importantes en el Perú, creo que faltó esta, y todavía falta y hay que ponerle fuerza. Y lo último, yo creo que hay que buscar la excelencia docente. Y la manera punitiva no suele ser el camino, pero pueden haber incentivos, por ejemplo, a colegios privados, para que busquen esta excelencia docente. Yo recuerdo que hubo mucha discusión en la reforma educativa de 1982, creo que fue en Chile, que hicieron una suerte de ranking anual de los colegios. Entonces tú podías saber que qué colegio había quedado en primer lugar a partir de los resultados de los alumnos y cuál había quedado al último. Y a los últimos los financiaban justamente, no premiaban a los primeros, sino que financiaban a los últimos para que dieran el salto hacia adelante. Discutible, porque tú dices, bueno, ¿por qué voy a premiar al que quedó último si no debería premiar? No, la idea es que todos empujemos hacia tener todos competencias altas. Es una discusión interesante, pero es un estímulo. Es interesante, y como tú dices, de repente el premio que le doy a los que están mejor no va a ser el mismo premio que necesita financiamiento para cerrar la brecha, pero un tipo de premio. Pero pensar en ese tipo de estrategias, ¿no? Y estrategias además que no generen discriminación, porque también lo que se hizo en Chile con los vouchers fue el tema de cómo me premian por tener los mejores estudiantes, dejo de lado a los que no son buenos, y así no es. Entonces hay que buscar estrategias, han funcionado en otros lados, pero es importante resaltar que estamos en un contexto de alertas que tienen que ser atendidas. Pero estrategias que yo comenzaría además en los sectores donde la educación está demandando más recursos, salir de una postración. Pienso en el mundo rural sobre todo, Carla. La intercultural bilingüe, por ejemplo, que está ahí peleando lo suyo. ¿Qué te parece si seguimos conversando de esto la próxima semana? Si te vienes de nuevo a través de Zoom, lo que tú prefieras, porque siempre que vienes hay debate. Y hay tema para discutir. ¿Te parece? Claro que sí, gracias, Carlos. Gracias, Carla. Gracias por estar siempre con Nativa. Nos vemos. Carla Gamberini, ya la han visto ustedes, una capa en el tema de los temas educativos y está en Nativa siempre acompañándonos y ayudándonos a entender las necesidades del mundo de la educación.